Es clase número 4. Clase número 4. ¿Podría bajarme? Dale mute. Bien, clase número 4. Corresponde a inversa. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Inversa de una matriz. Este camino de la inversa de una matriz ya hemos adelantado ciertas cositas que hemos adelantado. Inversa de una matriz. Dentro de las adelantos que tuvimos de la clase anterior, dada una matriz, cualquiera, vamos a llamar una matriz A. Voy a tomarla en este caso una matriz de 3 por 3, teniendo en cuenta que sabemos que el proceso por cofactores es extenso. Entonces vamos a tomar una matriz cuyos elementos, vamos a tomar 1, 2, 3, menos 2, 1, 4, 0, 0, 1. Listo. A tomar esa matriz. De esa matriz, en la clase anterior vimos, bueno, su determinante. Su determinante. En el determinante de la matriz, utilizamos dos formas. Utilizamos la regla de Sarrus y utilizamos el método de cofactores. En la regla de Sarrus, para hallar el determinante de la matriz A, necesitaba tomar los elementos de las filas, de las dos primeras filas o dos primeras columnas y repetirlo. Tomaba los elementos, voy a tomarlo de la primera columna y los voy a repetir. 1, menos 2, 0 y 2, 1, 0. Bien, al repetir, pues, habíamos visto un caso particular del determinante de una matriz de 2 por 2, donde establecía el producto o la diferencia del producto de la diagonal principal con la diagonal, el producto de la diagonal secundaria. Pues esta es una parte general de ese caso particular. Y obteníamos que el determinante, en este caso, para esa matriz de 3 por 3 va a ser igual. 1 por 1 por 1 nos daría 1, más 2 por 4 por 0 nos daría 0, más 3 por menos 2 por 0 nos daría 0. Y lo voy a restar con, para diagonal, producto de diagonales secundarias, en ese mismo sentido. 3 por 1 por 0 nos daría 0. 1 por 4 por 0 nos daría 0. Y 2 por menos 2 por 1 daría menos 4 en este caso. Entonces, el determinante de la matriz A
está dado por 1 menos 4. Entonces, menos y menos daría más y quedaríamos como 1 más 4. Y 1 más 4 nos daría 5. Bien. Entonces, el determinante de esa matriz es 5. Por lo que podemos decir que su determinante es diferente de 0. Es diferente de 0. Porque nos acaba de dar que el determinante de A nos dio 5. Entonces, al ser diferente de 0, obtengo información de una vez de la inversa. Ser diferente de 0, puedo decir, bueno, si esto ocurre, entonces la matriz A es invertible. La matriz A es invertible. Es decir, existe su inversa. Es decir, existe, Profe, disculpe porque es que es invertible que en el momento como que se me desactivó y no pude escuchar. existe su inversa. Que la inversa existe. Entonces, fíjate, simplemente me da esa información. Ahora, es interesante esa información porque nos va a permitir saber si aquellos problemas que generan matrices, por ejemplo, el caso de problemas que generan sistemas de ecuaciones lineales, van a tener solución. Y ellos van a tener solución siempre que ese determinante sea 0. Siempre que ese determinante sea diferente de 0. Distinto de 0. Entonces, esa información es, digamos, un criterio de parada. Si es 0, freno. Si no es 0, continúo. Entonces, habla de la información que nos puede brindar acerca de la matriz con respecto a su inversa. Bien, en la inversa surge la pregunta. ¿Quién es la inversa? ¿Quién es la inversa de una matriz? ¿Quién es la inversa de una matriz? Cuando hablamos de inversa de ese concepto, pues entonces, ¿quién es esa? Ya sabemos que si es distinto de 0, pues ella existe. Si el determinante es distinto de 0, ella existe, pero no sé quién es. ¿Quién es el objeto que está existiendo y que está relacionado con esa matriz en particular? Entonces, nosotros en la clase anterior también habíamos visto el método de cofactores. ¿Cierto? En la clase anterior también vimos el determinante por el método de cofactores. Por el método de cofactores. Por el método de cofactores. Entonces vamos a recordar un poco el método de cofactores. Cuando nosotros tomamos la matriz, esa matriz, voy a hacer un poco más rápido de lo que hicimos en la clase anterior. Esa matriz A, tenía 1, 2, 3,
tenemos menos 2, 1, 4. Y tenemos 0, 0, 1. Bien. Entonces, el tomar esa matriz va a implicar, antes hallábamos los cofactores de una fila o de una columna. Ahora vamos a necesitarlos todos. Todos los cofactores. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una matriz de cofactores. Construir una matriz de cofactores. Entonces, esta matriz de cofactores que vamos a construir, la vamos a hacer de la siguiente manera. Esa matriz, vamos a empezar con la matriz de signos. Matriz de signos. Para este primer elemento, el A11, o sea, el elemento ubicado en la fila 1, columna 1, el signo, ¿cuál era? Positivo. Positivo, correcto. Luego teníamos el signo menos para el elemento 1, 2. Fila 1, columna 2. Luego teníamos el signo, voy a separarlos un poquito, menos y aquí más. Y entonces, para el elemento A13. A13 tendríamos positivo. Entonces ya los signos ahí se van intercalando. Si ese era más, ahora el siguiente va a ser menos y el siguiente va a ser más. Si este es menos, este va a ser más y este menos. Si este va a ser más, este va a ser menos y este va a ser más. Bien. Entonces, recordamos que el signo corresponde a la expresión menos 1 a la i más j, donde i corresponde a la posición en la fila y j corresponde a la posición del elemento en la columna. De tal manera que si la suma es par, entonces menos 1, todo número elevado, todo número de base negativa elevado a una potencia par, siempre es positivo. En caso contrario, es negativo. Por eso ahí los signos. Entonces, tenemos signos. Y ese signo lo voy a multiplicar por un determinante. Entonces, como lo voy a multiplicar por un determinante, ese determinante, por eso están las dos barritas. Aquí aclaro de que esto corresponde a una matriz. Entonces vamos a cerrarlo aquí. Ahora sí, si no tiene barritas, si no tiene esa, corresponde, si nada más están las dos barritas, corresponde al determinante. Entonces, ella siempre va a estar multiplicado ese signo por un determinante. Determinante, signo por un determinante. En todas, signo por un determinante. Voy a hacer lo mismo. Signo por un determinante. Y tengo, esta es la forma como ya empieza a construir esa matriz de cofactores. Bien. A construir esa matriz de cofactores. Entonces, ya sabemos que aquí iría signo multiplicado por un determinante. Ese determinante corresponde a lo que se conoce como menor.
El menor es la submatriz, es el determinante de la submatriz que resulta una submatriz que resulta de eliminar una fila o una columna. Por ejemplo, para tomar este elemento y eliminamos su fila y eliminamos su columna, ¿quiénes quedan en esa submatriz? Profe, pero le puedo recordar algo. No sé, usted nos dijo que era más fácil eliminar donde había mayor cantidad de ceros. Claro, cuando el propósito es hallar el determinante de la matriz, donde solamente ese objetivo, yo procuro buscar aquella fila donde tenga mayor cantidad de ceros. Eso es correcto. Pero recuerda de que lo que tenemos planeado ahora apunta a construir una matriz de todos los cofactores. Ya, a construir una matriz de todos los cofactores. Entonces, como vamos a construir esa matriz de todos los cofactores, pues vamos a ir eliminando uno a uno. Por eso se formó esa matriz sustanciosa ahí. Eliminó la primera fila y eliminó la primera columna, quedan vivos entonces los elementos 1, 4, 0, 1. Pero, ¿Cierto? Y entonces ahora voy a eliminar, verlo así, 1, 4, 0, 1. Ahora voy a eliminar la primera fila, segunda columna. Y van a quedar vivos menos 2, 4, 0 y 1. 4, 0 y 1. Y ahora van a quedar vivos para la tercera columna menos 2, 1, 0 y 0. Y continúa siendo así con todos los elementos. Con todos los elementos. Ahora, ya no voy a tomar los elementos de la primera fila, sino que voy a tomar los elementos de la segunda fila. Y comienzo eliminando la primera columna. Entonces, los elementos que quedan vivos son 2, 3, 0, 1. Luego, elimino la segunda columna y quedan vivos 1, 3, 0, 1. Luego, elimino lo de la tercera columna y quedan 1, 2, 0 y 0. Bien. Procedo ahora ya a los de la tercera columna. Bien. Tercera columna, la tercera fila, perdón, la tercera fila, los vamos a eliminar. Y procedo a eliminar la primera columna. Y entonces, eliminando la primera columna, voy a obtener 2, 3, 2, 3 y 1, 4. 1, 4, correcto. Si continúo, entonces sería ahora, ¿qué elementos quedan para el cofactor 3, 2? 1, 3, Queda 1, menos 3, 2, 2, 4. menos 2 y 4. Ok, 1, Y 3, para la otra. menos 2, 4. Entonces ya va adquiriendo habilidades. Y entonces ya sabe que esta quedaría 1, 2, menos 2,
1. Bien, entonces esa matriz que está ahí armada, que es una matriz realidad, esa matriz que está armada, se conoce como matriz de cofactores. Veamos entonces cuáles quedan los elementos que ella contiene. Esa matriz de cofactores tiene los elementos formados por todos los cofactores. En este caso, cofactor 1, 1, cofactor 1, 2, cofactor 1, 3, cofactor 2, 1, cofactor 2, 2, cofactor 2, 3, cofactor 3, 1, cofactor 3, 2 y cofactor 3, 3. Aquí tenemos todos los cofactores. Por ende, al tener todos los cofactores, entonces, para el ejemplo que estamos desarrollando, esa matriz C estaría dada por. Bien, entonces empezamos a hallar los cofactores. El cofactor 1, 1. Cofactor 1, 1. 4, 0 y 1 no. Es Sería el signo más y el determinante. Profe, ok, no. el determinante es 1. Sí. Cofactor 1, 1. Cofactor 1, 1 va a ser igual al signo más por el determinante que va a ser el producto de la diagonal principal, 1 por 1, 1. menos el producto de la diagonal secundaria, 4 por 0. Por 0. Fíjate, 1 por 1 te daría 1, menos 4 da menos 3. Y el signo más. Profe, pero no da 0 porque Profe, el 4 se 4 multiplica por por 0 0. da Sí, 0. sí, sí. Sí, era para ver si estaban pendientes. Si están pendientes. 4 por 0 da 0. Pasa, profe. 4 por 0 da 0. Entonces aquí tenemos que esto es igual a 1. Con este signo más que está por fuera, multiplicamos ese determinante y nos daría 1. Es decir, que el cofactor 1, 1 es 1. Y así vamos a hacer con todos los cofactores. Entonces procedemos. Ahora el cofactor va a ser determinante menos 2 por 1. Menos 2 por 1. Menos 4 por 0. Menos 2 por 1 nos daría menos 2. Menos 2 por 0. Menos 0 daría menos 2. Y el signo que está por fuera para el cofactor 2, 1 sería el signo menos, que está por fuera. Ya no es el signo más, sino el signo menos. Entonces, míralo aquí. Aquí está el signo menos. Bien, entonces nos quedaría como resultado menos por menos, más nos quedaría 2. Quedaría 2. O sea, correcto. Entonces este sería 2. O ya podemos irlo haciendo aquí. Por ejemplo, menos 2 por 0 da 0. 1 por 0 da 0. Por el signo da 0. Pues 0. Si seguimos aquí, 2 por 1 da 2.
2 por 1 da Quedaría 2. como menos dos. Quedaría como menos 2 al multiplicarlo por el signo. Aquí 1 por 1 da 1, 3 por 0 da 0, lo multiplico por el Quedaría como signo, daría 1. Aquí 1 por 0 da 0, 2 por 0 da 0, daría 0. El que sigue, ¿cuánto queda? 2 por 4, 8 y 3 por 1, 3. Quedaría 8 menos 3, quedaría 5. 5. Correcto. El que sigue. Sería 4 y 6, 2. Veamos. ¿Qué sigue? A ver. A ver, el signo es menos. El cofactor que estamos hallando es el 3, 2. Cofactor 3, 2. Corresponde signo menos. Diagonal principal, 1 por 4. Menos 3 por menos 2. 3 por menos 2. 1 por 4 da 4. 3 por menos 2 da menos 6. Por este menos daría más 6. Y 4 más 6 daría 10. Con el signo menos daría menos 10. Entonces, no podemos a veces, de pronto para la prueba, dejárselo a la mente totalmente, porque en una prueba la ansiedad juega un papel importante, la concentración juega un papel importante, de tal manera de que tenemos que verificar siempre los resultados. Signo menos, producto de diagonal principal, menos producto de diagonal secundaria, pero el producto de la diagonal secundaria me da negativo por el menos que está por fuera, nos da más. Entonces quedaría 6 más 4, da 10, pero por el signo, la función signo, nos daría menos 10. Entonces, el siguiente, ¿cómo queda? El cofactor 3, 3. Da menos 3, profe, mucho más. No. Hay medio 5. Medio 5. Sí. Claro, porque hay uno negativo. El que haya uno negativo en la diagonal secundaria hace que el signo cambie. Si los dos son negativos, vuelve a estar normal. Entonces, tiene que tener en cuenta esa parte. Fíjate, 1 por 1 daría 1. Menos 2 por menos 2 daría menos 4. 1 más 4 daría 5. Por el signo más daría 5. Entonces, tiene que ya adelantarse. Si en una matriz de 2 por 2 usted ve que el signo da de uno de las diagonal secundaria da negativo, entonces el signo entre ellos va a ser más. Bueno, entonces tengo todos los cofactores reunidos en una sola matriz llamada matriz de cofactores. Luego se procede a lo que el compañero había mencionado, a la intención. Si la intención es hallar el determinante. Si la intención es hallar el determinante. Entonces no necesito todos los cofactores. Como lo había afirmado el compañero, se necesitan los cofactores nada más de aquella fila o columna donde exista la mayor cantidad de ceros. Se necesita solamente los cofactores. Columna 3. Los cofactores de la matriz o los cofactores donde la matriz dada tenga mayor cantidad de ceros.
tenga mayor cantidad de ceros. Entonces yo voy a la matriz dada. En la matriz dada, la mayor cantidad de ceros sería la fila 3. Ahí está la mayor cantidad de ceros. Por lo tanto, el determinante de esa matriz va a ser igual a la sumatoria de los productos de las entradas de la matriz que usted coja multiplicada por el cofactor que es de tu interés. Si mira la forma de hallar el determinante por cofactores, entonces tocaría tomar el elemento 0, que el determinante de A sería igual a 0 por el cofactor correspondiente, que va a ser 5 por 5, más la entrada siguiente, que es 0, por el cofactor correspondiente, que es menos 10, más el cofactor, la entrada correspondiente, que sería 1, por el cofactor correspondiente, que sería 5, que está en la misma posición. Fíjate que no necesitaría este cofactor, sino solamente necesito este cofactor, que es el cofactor 3 en este caso. Porque las otras entradas, al ser 0, yo sé que van a, no importa cuál sea el cofactor, como lo tengo que multiplicar, lo van a anular. Entonces va a ser 0. Entonces siempre me va a quedar aquí que el determinante de A va a ser igual a 1 por 5, que es 5. Nosotros lo habíamos hecho por el método de Sarrus y habíamos obtenido que efectivamente él es 5. Bien, pero recuerda de que Sarrus nada más funciona para matrices de 3 por 3. En cambio, para mayores de mayor orden, el método de cofactores es el que se emplea. Bien, pero no solamente está esa intención con los cofactores. Pues, esta es una. La segunda intención responde a si necesitamos hallar si necesitamos encontrar la inversa de la matriz. Si necesitamos encontrar la inversa de la matriz. Entonces, como la matriz dada es, vamos a reescribirla nuevamente. A1, 2, 3. Menos 2, 1, 4. Y 0, 0, 1. Cero, 0, 1. De esa matriz nosotros hallamos todos los cofactores y los organizamos en una matriz que sería 1, 2, 0. La primera fila, menos 2, 1, 0. Y 5 menos 10. 5 menos 10, 5. ¿Qué procedemos a hacer ahora? La inversa de la matriz
que vamos a denotar como a la menos 1 o también como inversa de a la menos 1 o también inversa de está dada por a la menos 1 igual a 1 sobre el determinante de la matriz multiplicado por la adjunta de la matriz A. Y entonces usted se puede preguntar ahora si esta forma que está aquí, esa forma que está ahí, ¿quién es la adjunta de A? Ah, profe, ahora nos va a poner a hacer otro procedimiento largo. No. La adjunta de una matriz a simbolizar así corresponde ¿a quién? Si está definida de esa manera. ¿Qué significa esa T A la, arriba? ¿A la de traspuesta de quién? cofactores. Respuesta De de la Sí. matriz de cofactores. Correcto. Entonces, la adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Como ya yo tengo la matriz de cofactores y tengo su determinante, ya puedo hallar de manera inmediata su inversa. A la menos 1 va a ser igual a 1 sobre el determinante de la matriz. ¿Cuánto nos dio el determinante de la matriz? Nos dio, Cinco, creo. entonces quedaría 1 Cinco. sobre 5, que multiplica a una matriz. Esa matriz corresponde a la adjunta, pero la adjunta es la traspuesta de la matriz de cofactores. O sea que si esta es la matriz de cofactores, su traspuesta es cambiar las filas y ubicar los elementos como columna. Cambio la fila 2 y lo escribo como columna. Cambio la fila y lo escribo como columna. Y tengo la matriz adjunta, que sería la traspuesta de esa matriz de cofactores y estaría dada por 1 menos 2, 5, 2, 1, menos 10. Va a pasar este menos 2 más acá. Y 0, 0, 5. Para finalmente, pues tener una multiplicación de un escalar por una matriz. Entonces vamos a multiplicar 1 por 1/5, daría 1/5, menos 2/5, daría 5/5, pero 5/5 es igual a 1. 1/5 por 2 daría 2/5. 1/5 por 1 daría 1/5. 1/5 por menos 10 daría menos 10/5, que equivale a menos 2. Este nos daría 0. 1/5 por 0 nos daría 0. Y 1/5 por 5 nos daría 5/5, simplificando da 1. Y esta es la inversa de la matriz.
Entonces, la inversa de la matriz estaría dada por 1 sobre el determinante de la matriz por la adjunta de la matriz, donde la adjunta de la matriz corresponde a la traspuesta de la matriz de cofactores. De esa forma hallo la inversa. En la inversa, si yo tomo la inversa de una matriz, vamos a tomarla así, y lo multiplico por la matriz, voy a obtener la matriz idéntica. ¿Quién es la matriz idéntica? Esa matriz idéntica, en este caso, estaría dada por aquella matriz cuyo diagonal principal son unos y el resto de elementos son ceros. Esa es la matriz para este caso de una matriz de orden de tamaño 3×3. Entonces, verifiquemos si eso en realidad se cumple. Verifiquemos. Voy a tomar la inversa. Voy a tomar la inversa. Que es 1/5 menos 2/5. 1, 2/5, 1/5 menos 2 y 0, 0, 1. Bien. Entonces, en esa matriz, que es la inversa, la voy a multiplicar por la matriz. La voy a multiplicar por la matriz A. Esa matriz A estaría dada por 1, 2, 3 en la primera fila. Y tendría menos 2, 1, 4 en la segunda fila. Y tendría 0, 0, 1 en la tercera fila. ¿Cómo se multiplican las matrices? Bien, recuerda cómo multiplicamos las matrices. En el negocio de productos, donde tengo diferentes locales y hay diferentes productos a diferentes precios, ¿cómo encontrar? Fila por columna. Ojo con esa, porque esa es la aplicación más utilizada, más común. De tal manera que, así como dice el compañero, fila por columna. Donde también va a ser una sumatoria de productos, pero de productos de filas por columna. Recuerda, no estamos hallando determinantes, estamos multiplicando matrices. Entonces, en este caso vamos a tener 1/5 por 1 más el elemento de la fila y lo multiplico por el segundo elemento de la columna. Menos 2/5 por 2 daría 4/5 positivo. Bueno, pero enseguida.
menos 2/5 por menos 2 más el tercer elemento de la fila por el tercer elemento de la columna. Y daría 1 por 0. Hago la operación con la calculadora. Entonces eso va a obtener 1/5, 4/5 más 0, 4/5 y 1/5 daría 5/5 y 5/5 es 1 y 1 más 0 es 1. O sea que el elemento que voy a obtener aquí va a ser 1. Y así va a ser con todas las filas y todas las columnas. Entonces veamos. Volvemos a hacer lo mismo ahora de la misma fila. Con la siguiente columna. ¿Qué elemento nos debe dar para obtener este elemento como producto de matriz? Lo que yo estoy buscando, que quede 1. Voy a verificar si este elemento da 1 en el producto de esas dos matrices. ¿Qué debo multiplicar para obtener La ese elemento? con la columna 2. Debo multiplicar. Fila 2, columna 2. Vamos a multiplicar la fila 2, columna 2. Fila 2, columna 2. Vamos a multiplicar fila 2, columna 2. Así como dice el compañero, para ver si eso nos da 1. Si yo multiplico la fila 2 por la columna 2, entonces me tiene que dar 1. Entonces quedaría primer elemento de la fila por primer elemento de la columna. Sería 2/5 multiplicado por 2 más 1/5, que es el segundo elemento de la fila, por el segundo elemento de la columna. Sería 1/5 multiplicado por 1 más tercer elemento de la fila, tercer elemento de la columna, menos 2 por 0. Tendríamos 4/5. 1/5 por 1 daría 1/5 y menos 2 por 0 daría 0. Tendríamos 5/5 más 0 y efectivamente 5/5 es 1 y 1 más 0 da 1. Entonces, correcto. Y así puede verificar que todos los elementos van a ser los correspondientes a los elementos de la matriz idéntica. Bien. Ahora hago la pregunta. Conociendo ya esta información, en los números reales ocurre exactamente lo mismo. Usted tiene un número real y tomas el inverso y lo multiplicas por el elemento, lo que vas a obtener, el inverso es 1 sobre A por A, va a ser igual a A sobre A y eso siempre te va a dar 1. Siempre te va a dar 1. Ese corresponde al 1 entonces. Esto todo que está aquí es el 1 en las matrices. Cualquier matriz que yo multiplique por 1 me va a dar, por el 1 en las matrices, me va a dar la misma matriz. Cualquier matriz que yo multiplique por su módulo me va a dar la misma matriz. Si una matriz
yo conozco su inversa, en una matriz conozco su inversa, no conozco la matriz, conozco su inversa. Entonces, ¿cómo puedo deducir? O cómo puedo saber cuál es la matriz que la produce? ¿Cuál es la matriz que la produce? O sea, conozco su inversa, no conozco la matriz que genera. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la matriz que la produce? ¿Qué dicen ustedes? Profe, se divide entre la matriz idéntica. Ojo, ojo. En la matrices no existe la división de matrices. No está definida la división de matrices. Está definida la inversa como la acabamos de hacer, más no la división entre matrices. Vamos a pensar. Yo de una matriz conozco la inversa, pero no conozco la Esa es la matriz. idéntica. Multiplica la idéntica y la inversa. Repíteme. Se multiplica por la inversa de la idéntica. ¿Qué sucede si nosotros sacamos la inversa de la idéntica? ¿Qué sucede si nosotros sacamos la inversa de la idéntica? Veamos, cofactor 1, 1. Determinante, ¿cuál va a ser? Esa matriz. ¿Cuál es el determinante de la matriz idéntica? ¿Cuál es el determinante de la matriz idéntica? Uno. 1. 1. ¿Y cuál va a ser el cofactor 1, 1? ¿Cuál va a ser el cofactor 1, 1? Elimino la primera fila, la primera columna. Me va a quedar el determinante de la submatriz. Ese determinante de la submatriz me va a dar 1. Por el signo más me va a dar 1. O sea que el cofactor 1, 1 da 1. Si yo ubico los elementos de la traspuesta, entonces él también va a ser 1. O sea que va a ser la misma. Entonces no me daría lo que estoy pidiendo. Estoy pidiendo, si yo conozco esta matriz, yo conozco esta matriz que está aquí. Esa matriz es la inversa. ¿Cómo puedo yo conocer esta? ¿Cómo puedo yo conocer esa? ¿Qué tendría que hacer? Vamos con los números reales. A ver. Vamos con los números reales y los números reales te pueden ayudar. Ahora, yo tengo la inversa. ¿Cuál es el inverso de a a la menos 1? Y este es 1 sobre a. Es decir, si yo tengo 2 y lo multiplico por el inverso, me va a dar 1. El inverso es 1 sobre 2. Si yo tengo 3 y lo multiplico por el inverso, me va a dar 1. Y así cualquier número multiplicado por el inverso da 1.
Ahora, pero si yo tengo, por ejemplo, un quinto, ¿cuál es el inverso de un quinto? 1. ¿Seguro? Menos un quinto. ¿Cuál es la forma del inverso? ¿El inverso cambia de signo? Si era Elevado a algo, ¿no? si era 3, el inverso de 3 es un tercio y cuando lo multiplico por él me da 1. Este sería el inverso de 3. Ahora, si yo tengo 2, el inverso de 2 es medio. Si de manera general yo tengo un número real, A, el inverso de A va a ser 1 sobre A. Entonces, ¿cuál es el inverso de 10? 1 sobre 10. Igual a 1 sobre 10. La pregunta ahora, ¿cuál va a ser el inverso de 1 sobre 10? 10. 10. 10. El inverso de 1 sobre 10 va a ser 10. ¿Cuál va a ser el inverso de 1 sobre 5? 5. 5. 5. La pregunta ahora, ¿cómo saber cuál es la matriz que produce si conozco su inversa? Vuelvo atrás. Están atrás. Hay que hallar la inversa de esa, profe. Llegó ahí donde La yo inversa de la quería. matriz. Correcto. Si yo conozco su inversa y quiero saber la matriz que la produce, entonces hallo su inversa. La inversa de la inversa. Correcto. Encuentro su inversa. Es decir, a la menos 1, a la menos 1 va a ser la matriz A. La inversa de la inversa produce la matriz. Entonces es posible que no te digan cuál es la matriz de la inversa de la matriz A. No, te diga, si conozco su inversa, ¿quién es la matriz A? Entonces tengo que sacar la inversa de la inversa. Muy bien. Llegaron ahí donde queríamos. Ahora, profe, ¿y para qué la inversa? ¿Para qué la inversa? Existen muchos casos en que los que hay que resolver problemas y sistemas de ecuaciones en los que para resolverlo esos sistemas generan matrices y por lo tanto esas matrices me interesa que sean invertibles. De la manera, si son invertibles, esos problemas van a tener solución. Si no son invertibles, esos problemas no van a tener solución. Entonces, hoy vamos a hacer en la segunda parte, vamos a hacer una actividad. Esa actividad consiste a encriptar un mensaje. Encriptar un mensaje. Ustedes saben muy bien que ese proceso de encriptación pues ha conllevado a que usted tenga claves para todo. Los países tienen en su sistema de defensa blindados también con claves para que no accedan a ellos, porque eso se convierte ya en atentar contra otros países, que se han visto muchos casos, inclusive desde
época romana, Julio César, cuando estaba en guerra, mandaba mensajes encriptados a sus tropas. En la Segunda Guerra Mundial, esos mensajes también eran utilizados por los nazis para enviar mensajes sobre los bombardeos donde iban a ocurrir o las instrucciones de guerra que se iban a dar. Esos mensajes venían encriptados y venían encriptados por radio. Se utilizaban claves públicas. Usted busca ahí en internet claves públicas y usted va a tener ahí cientos de claves. Esas claves se conocen. El problema es cómo se utilizan esas claves públicas. Entonces, acá vamos a utilizar también una clave pública que va a consistir en una matriz con la característica de ser invertible. Entonces, ¿cómo resolvieron el problema los países aliados con respecto a los mensajes que se enviaban de parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Un matemático, Alan Turing, fue quien descifró esa máquina que producía los mensajes codificados, que era la máquina Enigma. Entonces, a raíz de esa necesidad de descifrar esos mensajes, se construyó la primera computadora. No cabía en un salón de allá de la CUT, no cabía esa computadora de lo enorme que era. Fue la primera computadora y se hizo con ese propósito. Y de hecho, la manzanita del iPhone, de la Apple, esa manzanita mordida, es en honor a Alan Turing, porque lo encontraron envenenado en su casa con una manzana con veneno mordida. Entonces, ese proceso de encriptación no es nada fácil, es una rama de la matemática. Hay personajes que se dedican a ella. Y hoy vamos a hacer unos pininos de encriptación, pero utilizando matrices. Requisito, una matriz invertible. Vamos a hacerlo usando tecnología también para facilitar los cálculos y vamos a utilizar matrices pequeñas. Vamos a utilizar unas matrices de 2x2. Para ello vamos a ponernos de acuerdo. Primero, una matriz invertible. Vamos a tomar una matriz A, digamos, una matriz cuyo determinante sea distinto de 0, porque necesito que sea invertible. Entonces vamos a colocar aquí 2, 3, 1, 5. Ya yo sé que esa matriz es invertible porque su determinante, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el determinante de esa matriz? 6 menos 3, 7. 7. Y 7 es distinto de 0. Entonces, ella es invertible. Entonces, vamos a hallar su inversa. Y nos vemos obligados a determinar la inversa de una matriz de 2x2 como caso particular. Pues, inversa de una matriz de 2x2 como caso particular. Entonces, si tengo una matriz de 2x2, los elementos son estos, su inversa estaría dada de la siguiente manera. Estos dos elementos los voy a cambiar de posición, de la diagonal principal, cambian de posición
de cambiarla de posición, voy a seguir la misma secuencia. 1 sobre el determinante de A por la matriz que va a corresponder a la adjunta. Pero la adjunta, cuando usted la hace, se va a dar cuenta de que estos elementos cambian de posición. Cambian de posición. Es decir, aquí va D, aquí va A. Y cambiaron de posición. Y estos elementos que están aquí cambian de signo. Es decir, menos B, menos C. Entonces, de esa forma hallo el determinante de una matriz, la inversa de una matriz de 2 por 2. Entonces, la inversa va a ser entonces esa matriz. Inversa de esa matriz va a ser 1 sobre el determinante de A. El determinante de la matriz, ya habíamos dicho, es 7. Por, ¿qué hago con los elementos de la diagonal principal? 5 y 2 los Se cambian. cambian de ubicación. Cambio de posición. Y al menos 3 y al 1 le cambié de signo. Menos 3 menos 1. De tal manera que ya voy a tener su inversa que va a ser 5 séptimos menos 3 séptimos menos 1 séptimo y 2 séptimos. Tengo la inversa de esa matriz. Bien. Verifiquemos. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir desde acá. Bien. Y ahora, entonces, vamos a compartir pantalla. Al compartir pantalla, pues podemos observar. Vamos a buscar aquí directamente. Obtain. Bueno, tengo la matriz A. Me confirman si pueden ver. Sí, si pueden ver. Tengo la matriz A. Esa matriz A tiene por elementos, tiene 2, 3, 1, 5. 1, 5. De la matriz A. Y hallo el determinante de A. 7, vamos bien. Y hallo la inversa. Entonces la inversa, utilizamos esa notación. La inversa es INB, abro paréntesis, A, y obtengo esa. Resulta que está en decimales, que voy a cambiar format RAD, me va a permitir verlo en forma racional y volver a 5 séptimos, menos 3 séptimos, menos 1 séptimo y 2 séptimos. Entonces, es correcto con lo que habíamos hecho. Bien, por otra parte, ya tenemos la inversa de una matriz de 2 por 2 como caso particular. Veamos entonces ese proceso de encriptación. Vamos a tomar aquí
lo siguiente. Voy a utilizar cuadrícula aquí. Sí, voy a utilizar cuadrícula, lo que no voy a utilizar son los ejes. Bien. Entonces, de él voy a asumir el siguiente, ponernos de acuerdo en el siguiente alfabeto. A le voy a asignar, le voy a asignar 1. A va a ser 1. Bueno, primero, espacio. Entre palabras le voy a colocar 0. A va a ser 1. B va a ser 2. C va a ser 3. D va a ser 4. E va a ser 5. F va a ser 6. G va a ser 7. H va a ser 8. Vamos a ir cortando aquí para ir colocando de 5 en 5. H. I va a ser 9. J va a ser 10. K va a ser 11. L va a ser 12. M va a ser Soledad. N va a ser 14. O va a ser 15. P va a ser 16. Q va a ser 17. R va a ser 18. S va a ser 19. T va a ser 20. U va a ser 21. V va a ser 22. W va a ser 23. X va a ser 24. Y va a ser 25. Y finalmente Z va a ser 26. Y digamos que si utiliza ñ, le vamos a dar 27. Listo. Vamos a ver, ahí tenemos entonces nuestro alfabeto al que le asignamos números. Bueno, vamos a escribir una frase cualquiera. Vamos a escribir como frase, vamos a escribir el examen. El examen es en el horario de clase. Ustedes deben tener en cuenta esa indicación. El examen va a ser en el horario de clase. Es decir, que la prueba sumativa no va a ser en otro horario, sino en el horario de clase. Entonces, tiene que tener cuidado con eso porque es posible que se le pase. Diga, no, yo lo voy a hacer el sábado. No va a estar habilitado la prueba, si no, se te va a habilitar en el horario de clase. Son directrices dadas desde la unidad de evaluación y desde nuestro departamento de ciencias y naturales y exactas. Profe, El examen es en el horario de clase. pero una pregunta, ¿vamos a estar reunidos con usted o cada quien por su lado? No, Pues de los demás.
vamos a estar, yo voy a entrar a la clase por si tienen alguna duda, inconveniente, dificultad, y usted entra a su prueba sumativa. Sí, Se profe. llama eso. Usted hace su prueba sumativa. Entonces, fíjate, ya tenemos esa indicación y yo lo voy a encriptar. Ah, no, profe, que yo no entendí esa indicación porque usted la encriptó. No. Estoy diciendo lo más claro posible, esa es la indicación que se ha dado. Si por X y motivo usted tiene dificultad, hay que comunicarse con unidad de evaluación, eso me corresponde a mí. Y si usted no presenta, sino de manera diferida, la prueba, entonces usted tiene que comunicarse con su decano y el decano va a dar la autorización de dichas pruebas. Entonces, es un lío. Preferible hacerlo en el horario estipulado. Estar atento también a las indicaciones que se puedan dar a lo largo de la semana, porque hasta ahora esa es la última indicación que se ha generado. Entonces yo les estaré informando si hay alguna u otra. Tengo este mensaje. Volvemos aquí. En este mensaje, vamos a rodar. Ay, qué vaina. Vamos a cancelar aquí, vamos a ponerlo por aquí, sale igual. Pero este no. Ahí. Entonces, la E corresponde a la letra, al número 5. 5. Después seguiría L. L es 12. Después seguiría espacio 0. Después seguiría E de 5. Después que sigue X 24. Después tendríamos la A, que es 1. Después la M, Soledad. Después tendríamos la E, 5. 5. Después tendríamos la 14. N, 14. 14. Después tendríamos 5. 0, Espacio, sí. porque es espacio, 0. Después tendríamos 5. E, 5, ahora sí. S 19. Después Espacio. tendríamos espacio, que es 0. 5. 14. 5. Después la N, que es 14. Espacio. Espacio. 5, 12. Después vamos por 5, 12. 14. 5, 2, 5, 12. 0. Espacio. 0. 8. 8. Espacio. 15. 15. 18. 18. 1. 1. 18, 18. 15, 15. 0, 0. 4, 4. Profesor, 5. ahí antes del 15 y después 18 se voló el 9, que es la I. El 9. Sí, ahí el 18 es El R, 18 es. la R. El Le faltó 18 es la R. I. 18 es R. Después sigue la I. Ahí Que es es 9. 9. Horario O es 15. Vamos por aquí. Horario, espacio D es 4. 5. Es 5. 0, Espacio. Espacio C es 3. 3. 12. 12. 1. 1. Es 19. 19. 5. Listo. Profe, entre el Le- 5 y el 3 le faltó un 0. Entre el 5 y el 3, ese 5 corresponde 5 A la y E. 3. Horario D, clase. Profe, ¿dónde, Ah, sí, dónde, 0. dónde nace ese orden? 0.
Vamos a ver. Tiene que ser Entre el 5 y el 3. D 4 y 3. D es 4 y 3. No aparece 4 y 3. D es 4 y 5. D 4 y 5. D 4 y 5. Aquí está D 4 y 5. D. C. Entonces el 0 vendría entre el No, 5 este y el 0 3. no va ahí. D 4 y 5. C. Aquí va el 0. D. Clase. Listo. Ok, ya está ahí. Vamos a ver. Wow. Listo. Ya tengo aquí, pero no está encriptado. El mensaje no está encriptado. Ahí no tengo nada encriptado todavía. Ahí simplemente está el mensaje en letra y cualquiera que ve el abecedario y ve la letra, pues va a darse cuenta de que ese mensaje no está encriptado. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar la matriz seleccionada Vamos a acomodar aquí las cosas para encriptar. La matriz seleccionada para encriptar. Bien, ahora sí está ahí. Esta es la matriz que nosotros seleccionamos para encriptar. Fue la matriz A 2, 3, 1, 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la información como la matriz que estoy utilizando para encriptar es de 2 por 2. Entonces, vamos a reunir esto en filas de A2. Es decir, voy a tomar aquí. Es correcto. Así me favorece que ahí está. Vamos a ver aquí en cómo se ve en la. Está bien. Ahí se está viendo todo. Entonces, vamos a tomar y vamos a formar una fila de A2. 5, 2. Esa fila de 2 que formo, la voy a multiplicar por la matriz A. Fíjate que es una matriz de 1 por 2 y la matriz A de 2 por 2, o sea que se puede multiplicar. Al ser de 1 por 2, la otra de 2 por 2, me va a resultar una matriz de 1 por 2. Ya. Voy a tomar, es 12, 12. Tiene toda la razón, 2. ¿Por qué 5? Ah, sí, es De 12. 5, 2. 5, 12, porque voy a formar de A2 porque mi matriz es de 2 por 2. Si hubiese sido de 3 por 3, más compleja, entonces utilizaría matriz de fila de 3. 3 por 1. Bien, entonces aquí multiplico y eso me va a permitir encriptar. Fin. Yo tengo 2275. Entonces, cuando yo coloco aquí 2275, ya el mensaje encriptado ahora aquí, mensaje encriptado, mensaje encriptado
Va a empezar 22.75. Ya cogí 5.12. Y así voy a hacer con cada parejita. 0.5. Entonces, tomo ahora 0.5. Y ya me tendría simplemente que cambiar aquí las parejitas. 0.5. Y me va a dar 5.25. Entonces, le voy a agregar ahora 5.25. Ok. Entonces ya fíjate que ya voy encriptando el mensaje. Ya cogí 0.5. Ahora voy a coger 24 y 1. Entonces, en Octave, si lo estoy haciendo con el computador, pues me devuelvo y daría 24, 1. 24, 1. Multiplico por A. Yo tengo 49.77. Entonces, ya aquí me queda mucho más fácil. 49.77. Ok, y entonces ahí voy encriptando. Cuando tengo todo el mensaje encriptado, ¿qué sucede si entonces no cojo de A2, sino cojo de 4? Vamos a ver de una vez. Si cojo 5.12, 5.12, punto y coma, y la otra va a ser 0.5. Para Profe, coger pero los primero cuatro tengo que primeros. terminar todas las que son por 2. No, sino que ya te mostré que de A2 en 2 podríamos hacerlo porque es el producto de la matriz, pero de 2 por 2 también podríamos hacerlo porque si yo hago por A, fíjate, no, Ok, profe. 22.75, 5.25, estoy obteniendo enseguida los dos primeros y la encriptación de los dos. Puedo enseguida hacer el producto de matrices de 2 por 2 y formar no filas de A2, sino matrices de 2 por 2. Entonces, vamos a hacer, para hacerlo más rápido, vamos a hacerlo. Ahora el otro sería, ya utilicé 2, 4, 24, 1, 13, 5. Sería 24, 1. Profe, ya lo Soledad utilizó. 5. Ese es Sí, por Soledad eso, 5 pero primero. para seguir la secuencia, Ok. Entonces, esa matriz la voy a multiplicar por A. Listo. Y mira que aquí tengo 49.77, quiere decir que el que sigue es 31.64. Sí, 31.64. Y entonces voy a seguir formando matrices. Y ahora va a ser, continúo con los 4, sería 14, 0 y 5.19. 14, 0, punto y coma, 5.19. Entonces, cuando multiplico por la matriz A, daría 28.42 y 28.42 y 29.110. Ok, entonces ya voy por 19 y así sucesivamente. Bien, Yo quiero fumar. y entonces aquí voy a colocarte 3 puntos porque ya sabe cómo es el proceso. Bien. La persona que hace el mensaje y lo envía
es el emisor. Quien lo recibe, el receptor. El receptor, la función del receptor es recibir el mensaje y desencriptarlo. Entonces vamos a desencriptar el mensaje ahora. Ya no es encriptado, sino desencriptado. Entonces, mensaje desencriptado. Ese mensaje desencriptado va a implicar lo mismo. Va a coger ahora no la matriz A, sino su inversa para desencriptar. Su inversa para desencriptar. Si usted coge su inversa, por ejemplo, va a desencriptar los primeros 4 números que están ahí. Corresponde a la matriz 22, 75. Fíjate que los números que producen ahí no están en el alfabeto, por eso está encriptado. Si tú tienes el alfabeto ahí, pero si tú vas a buscar esos números en ese alfabeto, no corresponden. Ya, está encriptado. Y entonces, para desencriptarlo y volver a los números iniciales, voy a utilizar la inversa. Entonces voy a tomar esa matriz que se forma con los 4 primeros elementos organizados en matriz de 2 por 2, porque la matriz de encriptar y desencriptar es de 2 por 2, y la voy a multiplicar por la inversa de la matriz A. ¿Qué pasó? No se dio el caso. 0, 0, 0, 5, 5, 12, 0, 5. Y así sucesivamente. Si hago lo contrario, y en vez de utilizo por la inversa, no voy a obtener el resultado que quiero. No voy a obtener el resultado que quiero. ¿Ok? Entonces, necesariamente, recuerda que el producto de matrices no es conmutativo. Por eso se requiere el mantener este orden. Por inversa de A. Se requiere mantener ese orden. Entonces ya iba a tener cómo encriptar y desencriptar el mensaje. 512. Profe, eso sale en el parcial. No, hija, esta es la actividad de hoy. 512. 51205. Ya empieza a desencriptar tu mensaje. Pero fíjate que te estoy brindando la herramienta con el uso de Octave, de encontrar la inversa, de encontrar el determinante de la matriz, de multiplicar matrices. Entonces, tienes ese recurso que te permite a ti verificar los procesos que tú haces. Porque desde ahí, no desde el pulsito, donde se resuelven problemas de la ciencia o de otros campos que se imitan o se formen, sistemas matriciales. ¿Ok?
Entonces, ahí tienes una herramienta que te sirve para utilizar. Tú puedes tener la herramienta, pero si no la has cacharreado, no conoces sus comandos, pues no te va a ser de utilidad. Listo. ¿Qué va a hacer ahora? Como ya todos conocen el mensaje, van a terminarlo de encriptar y lo van a desencriptar. Y entonces, como lo van a hacer con Octave, me toma captura de lo que hace en Octave, del mensaje encriptado y del mensaje desencriptado en su totalidad. Ese va a ser el compromiso de la clase de hoy. Entonces, voy a dejar de compartir. Profe, una pregunta. Y voy a detener.